Mari Pulamien, Mari Compuche Compuguenui. Le damos la bienvenida aquí al informativo de Walkintún TV, Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada de este lunes 29 de abril con mucha información, muchas novedades, aquí en la edición de las 19 horas. Quedó conformada la Junta Electoral de Bariloche. Este lunes se realizó el acto de jura de la nueva Junta Electoral Municipal en el recinto del Consejo Deliberante. Los 3 nuevos miembros fueron votados en un acuerdo entre Juntos Somos Bariloche y el PRO, con un mandato hasta el año 2023. El cuerpo quedó conformado por María Isabel Ortega y Ernesto Vicent, ambos de Juntos, y Diego Tislak del PRO. Quedó desplazada de esta conformación el Frente para la Victoria, que hasta el momento mantenía una vocalía en el organismo encargado de fiscalizar los procesos electorales municipales y de las juntas vecinales. Como bien dice, un desafío importante. Es prácticamente participa toda la comunidad de estos procesos, porque es no solo elecciones para las autoridades municipales, sino también de todas las juntas vecinales, así que en principio un desafío, y bueno, veremos de reunirnos ahora con las autoridades salientes, informarnos, ver en qué estado está todo y comenzar a ejercer lo antes posible. ¿Cuál había sido su rol anterior? ¿En qué se había desempeñado para llegar aquí? Aquí en Bariloche trabajo y en algún momento he participado en muchos procesos formativos y estuve con el señor intendente, con el señor Gustavo Genuso, cuando él participó era presidente del Instituto de Tierras, trabajé con él siendo vocal en el instituto. ¿Te acompañó en aquella gestión allí? Acompañé la gestión de Gustavo Genuso en el instituto. Bueno, la señora Ortega está por aquí también. Bueno, ¿con qué expectativas iniciando este desafío y este recorrido? Primero, buenos días, muchas gracias por estar y acompañarnos, que es muy importante. Un desafío importante también, con mucho para aprender, con mucho para trabajar y hacer todas las cosas con la claridad que se merece este puesto y trabajar mucho, sí. ¿Cuál es su rol profesional actual y cuál es su filiación política, para que se entienda? Mi profesión, soy preceptora hace muchísimos años, soy docente muchísimos años y bueno, ahora un nuevo desafío, una nueva etapa y a cumplir, por supuesto. ¿A qué sector político representa dentro de la conformación de la Junta? Esto es un acuerdo de partidos, básicamente, ¿no? Sí, fue un acuerdo de partidos. Yo hace muchos años, bueno, tengo mi ideología política, por supuesto. Vengo del Frente Grande y bueno, eso, soy militante política hace muchos años. Diego Tislak, en este caso, llegó a partir de lo que corresponde a Cambiemos o al PRO, para ser propiamente dicho. ¿Con qué expectativas inicia este recorrido? Hola, buenos días. La verdad que bueno, con un desafío muy importante, es un gran honor poder estar representando en este espacio. Con el concejal Daniel González venimos trabajando siempre hace mucho, desde el 2007 en aquella campaña, cumpliendo una función por ahí de asesoramiento y demás. Y bueno, como decíamos acá mis colegas, una responsabilidad muy grande en un año de elecciones municipales y todo lo que conlleva esa responsabilidad de fiscalizar, de organizar y lo referente a las juntas vecinales también. ¿Han tenido oportunidad de juntarse con los integrantes salientes de la Junta? No, todavía no, justamente estamos coordinando la reunión, seguramente en estos días estaremos reunidos para hacer lo que sería el traspaso formal de las funciones y ponernos de acuerdo en lo que llevará este año a arrancar y los próximos 4 años. ¿Piensan que la metodología de la elección, la forma, deberá sufrir algún cambio en relación a las últimas? Digo, en términos de boletas, de organización y demás. Seguramente veremos todo eso y bueno, tendremos la facultad para poder decidir consensuar y si es necesario las modificaciones se verán y trabajaremos sobre eso. A cualquiera de los tres les pregunto, hay una representación del oficialismo, si se quiere, en 2 conformaciones y de la tercera minoría.
¿Le sorprende que no haya un integrante de la principal minoría del Frente para la Victoria en este caso? ¿No es algo curioso? La verdad que nosotros no participamos de ese proceso, es una decisión de los concejales, así que la propuesta nuestra es trabajar, hacer lo que mejor podemos hacer cada uno de nuestro lugar, tener sinergia entre las profesiones que tenemos. La verdad que hemos charlado un rato y creo que podemos hacer un muy buen trabajo en el lugar que nos ocupa. Tras la amplia convocatoria de las dos CTA al paro nacional activo para este martes 30 de abril, desde la CTA Autónoma y ATE Bariloche informaron que en la ciudad no habrá atención en organismos nacionales como PAMI, ANSES, Parques Nacionales, Secretaría de Trabajo de Nación, CONEA, entre otros. El paro tendrá además adhesión en hospitales, escuelas y otros organismos de la provincia como el CENAF y Desarrollo Social. Como así también en las áreas municipales, así que hay que tener en cuenta esto. Recordamos que en Bariloche este martes 30 habrá movilización a las 12 horas desde Onelli y Moreno hasta el Centro Cívico. Nosotros creemos que frente al anuncio de alivio que anunció este gobierno, la verdad que no es más que una aspirina frente a su política de ajuste que está aplicando. Ajuste, sumisión al FMI, es por eso que nosotros decidimos también sumarnos a este paro nacional, somos parte de este paro nacional y los organismos nacionales que dependen de ATE Seccional Bariloche, desde la CTA Autónoma, pararían mañana y estaríamos todos en la calle en unidad con la otra CTA de los trabajadores y demás organizaciones sociales y partidos políticos. Bien, puntualmente pensando en el vecino, en la vecina que asiste generalmente a los organismos, ¿cuáles son los lugares puntuales donde se va a ver afectado por el paro? Bueno, ahí los principales organismos, como decía recién Patricia, todos los organismos nacionales, PAMI, ANSES, Parques Nacionales, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social de Nación, CONEA, todos los organismos también provinciales, como es el caso del hospital, las escuelas, porque este es un paro que afecta, está convocado también por la CTA de los trabajadores, donde los docentes también van a estar parando, los municipales, CENAF y Desarrollo, bueno, todos los organismos provinciales, nacionales, que nos vemos afectados por esta política que viene aplicando el gobierno nacional, que ya es desesperante, ya no se aguanta más. Por eso que también mañana seguramente van a estar en la calle compañeros de organizaciones sociales, como es la CETEP, como es la Corriente Clasista y Combativa, que vienen reclamando y vienen denunciando el tema del hambre, la desocupación, la entrega de este gobierno nacional, que también tiene su complicidad de parte del gobierno provincial. Entonces, este paro nosotros entendemos que es un paro muy importante, así convocamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, a todo el pueblo en su conjunto, a sumarse a esta concentración a las 12 horas en Onelli y Moreno para marchar al Centro Cívico. Bueno, aquí a nivel local, ¿cuál es el ánimo de las trabajadoras y trabajadores pensando en esta movilización, en este paro nacional activo? Y el ánimo, la verdad que desde abajo surge la necesidad de salir a hacer los reclamos y sumarse al paro, así que nuevamente invitamos a todos los compañeros y compañeras a adherirse a este paro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Oscar, hasta luego. Pasamos a otra información aquí en Muley-Zungu. 3 hoteles de aquí de Bariloche obtuvieron recientemente la certificación Hoteles Más Verdes, uno de los programas de certificación de turismo sustentable más prestigioso del mundo, impulsado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Se trata de los hoteles Chau Chau y Panamericano, certificados en la categoría bronce, y el Hotel Edelweiss, que certificó en la categoría plata. La ecoetiqueta es el distintivo que reconoce y certifica a aquellos hoteles argentinos que demuestran una gestión sustentable, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable con la comunidad y con el destino turístico en el que desarrollan sus actividades. Hubo premios a 3 hoteles de la ciudad
por sustentabilidad, por ser hoteles verdes. Así que ese es un lindo reconocimiento para la ciudad y para los hoteles. Bueno, ¿cuáles son los hoteles justamente? Tenemos al Hotel NH Edelweiss, que ya accedió a la medalla de plata, y el Yao Yao y nosotros, Panamericano Bariloche, a la bronce. Bueno, ¿cómo surge esta idea de las distinciones, de estas etiquetas que, bueno, de alguna manera están movilizando a los hoteles, ¿no?, que trabajan con turismo principalmente, ¿no? Exacto, esto viene desde el año 2011, es un programa que tiene la Asociación de Hoteles. La idea es mejorar los procedimientos de los hoteles y trabajar en la sustentabilidad, o sea, reciclar todo lo que se pueda, cuidar al medio ambiente y por supuesto bajar los costos de los hoteles, ¿no? Así que esto viene de hace mucho tiempo y se está trabajando con mucha fuerza en estos años. Esta distinción involucra, o por lo menos para llegar a esta distinción, se tiene en cuenta a todos los hoteles, ¿no?, del país. Todos los hoteles del país. En este momento, si mi memoria no falla, somos 106 nada más certificados. La idea es que se incorporen la mayor cantidad posible. Desde acá a Bariloche vamos a intentar ayudar a todos los que no están certificados aún a colaborar con ellos, ¿no? Bueno, ¿qué significa para ustedes esta certificación? Lindo, creo que estamos viviendo una época donde todo el mundo cuida el medio ambiente, vivimos en una ciudad donde es todo natural, el paisaje, la vista, entonces creo que hay que colaborar y mucho con el destino, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de características tiene el hotel con relación a la sustentabilidad? Se recicla todo lo que sea plástico, se separa basuras, se hicieron cámaras especiales para el tema de los líquidos, los desechos, la comida lo mismo, se separa, la parte de energía se cambia todo a LED de a poco, o sea, tenés un montón, además de los procedimientos que se hacen habitualmente de controles, ¿no? Bueno, sin dudas para ustedes y para estos 3 hoteles es un incentivo más, ¿no? Pero a la vez para los hoteles de la ciudad significa también, ¿no?, un esfuerzo más y también, si se quiere, empezar a amigarse con el medio ambiente, ¿no? Así es, esa es la idea. Seguramente este año vamos a tener novedades, ya hay 2 o 3 hoteles que están trabajando en certificaciones, así que yo creo que en un mediano plazo vamos a tener casi la totalidad de la hotelería certificada. Ahí pasaban las palabras de Alejandro Sotro con este reconocimiento hacia los hoteles de aquí de la localidad. Río Negro lo hizo de nuevo, se coronó por 8ª vez campeón de los Juegos EPADE. Los Juegos EPADE 2019 llegaron a su fin con una brillante participación de los jóvenes deportistas rionegrinos, quienes ganaron nuevamente el podio de una de las competencias deportivas patagónicas más importantes. Este domingo 28 se realizó aquí en la localidad el acto de clausura con la totalidad de las delegaciones que se mostraron eufóricas por el cierre de un gran encuentro deportivo donde, además de la premiación, la competencia y la defensa de los colores provinciales, están presentes la amistad y el crecimiento deportivo. Estamos muy contentos, producto de un gran trabajo que se ha hecho en forma mancomunada desde la provincia con los municipios, con los intendentes, con los dirigentes, con los técnicos, un trabajo que se viene llevando adelante hace mucho tiempo y que esa articulación llega a este proceso que podría haber ganado cualquier otra provincia. Estamos muy contentos de que hayamos ganado nosotros y habla bien de todos los deportistas, de los dirigentes por el gran trabajo que se viene realizando hace ya un tiempo largo, ¿no? Sí, unos juegos soñados, de local, ganar. Tuve 4 ediciones de juegos de EPADE, ganamos 3 y la última como local, ¿no? Así que realmente muy contento porque los chicos están contentos, porque quienes nos visitan están contentos y porque también la comunidad lo vive así, ¿no? ¿Qué resalta de las distintas disciplinas? Más que nada el compromiso de los chicos. Cada chico que vino aquí a competir a los EPADE venía a ganar. Y eso generó una competencia muy sana y de mucho esfuerzo. El espíritu olímpico dice el máximo esfuerzo que uno puede hacer. Y eso te lleva a ver este desempeño, ¿no? Calculá que el equipo de natación de Río Negro hizo récord absoluto de puntos, más de 340 puntos en un torneo que tiene que ver con el compromiso de los chicos de dejar todo, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver, Marcelo? La vez pasada hablamos, bueno, de un nuevo soporte, un nuevo respaldo que hay hacia los deportistas,
Bueno, la comodidad también que indicaban de provincia que les genera Bariloche. Tiene que ver con el diálogo permanente, ¿sí? El diálogo permanente entre la provincia y los clubes, la provincia y la federación, la provincia y los deportistas, y esta madurez que va adquiriendo la provincia de Río Negro al ser la provincia más organizada deportivamente, ¿no? Lo ves hoy acá en Bomberos, que está más lindo que en el Preolímpico. Gusto estar nuevamente en Bariloche. Felicitaciones a la Secretaría de Deportes de la provincia, al Ministerio de Turismo, por esta fantástica organización. Gracias a la Municipalidad de Bariloche, a todos quienes nos han acompañado y ayudado. Bueno, esta es la consecuencia de un trabajo de todo el año, de las distintas federaciones, de los distintos entrenadores, de nuestros deportistas, que son ellos los que han logrado estos resultados, y obviamente de la planificación del Estado provincial. No es únicamente este resultado, es uno de los últimos, pero esto se complementa con títulos nacionales de nuestros atletas, se complementa también con la Araucanía, que hemos tenido muy buenos resultados, o con los Juegos Evitas. En todas marcas, en todos los lugares hemos tenido muy buenos resultados. Creo que es la consecuencia de un gran trabajo que se llevó adelante durante los últimos años. Felipe Lamuen, vamos a ir a la primera pausa aquí en el informativo. Tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy, así que quédese allí que regresamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Este lunes, el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Carlos Cairo, detalló a la prensa una serie de obras en ejecución en materia de asfaltos, cloacas, pluviales y red de agua y gas que se desarrollan en la zona del Ñireco sobre Pasaje Gutiérrez. Entre los trabajos, Cairo se refirió al puente de la calle Colonia que avanza a buen ritmo sobre la calle Namuncurá. Dijo que la arteria está prácticamente terminada. Por la calle Ñire se informó que el viernes pasado comenzaron con el bacheo todas estas obras en la zona de Ñireco y en el San Francisco IV indicaron que se ejecutan las obras de cloacas.
Evidentemente las obras están directamente relacionadas con el dinero, es decir, en función de que tengamos los fondos necesarios podemos ir avanzando y podemos ir, no digamos planificando, porque planificados más o menos están, pero sí empezando a hacer cosas, ¿no? Tenemos una serie de obras en marcha, como por ejemplo el caso de la obra de la que se está haciendo en el puente de la calle Colonia. La obra está avanzando a un buen ritmo, un ritmo que está dentro de lo normal, dentro de lo previsto. La idea es en los próximos días hormigonar los estribos y luego ya a lo largo del invierno hacer las vigas postensadas sobre las que irá el tablero sobre el que circulen los vehículos. Estas vigas se van a hacer in situ y necesitan de bastante tiempo, entonces se va a aprovechar la etapa del invierno en que prácticamente el resto de las actividades se paran para precisamente poder ejecutar esa parte del trabajo. Eso en cuanto al puente de la calle Colonia. En cuanto a ¿Cuál es la fecha de inauguración del puente ese? No la tengo en mente en este momento, pero supongo que evidentemente antes de finales de año, yo me imagino que para tal vez para septiembre o ahí podríamos estar hablando ya de todas maneras sinceramente debería tener las fechas a lo mejor anotadas, no las traje, la fecha donde termina cada cosa, pero está marchando a un buen ritmo. La calle Namuncurá también, en realidad la calle ya está terminada, falta solamente la zona que es precisamente la conexión con el puente de la calle Colonia. Entonces ese punto en particular, en la medida que avance el puente de la obra del puente de la calle Colonia, se terminará ese enlace, ¿no? O sea que la obra, la calle Namuncurá como tal, se podría decir que está terminada a falta de eso. La otra obra que está, no es exactamente un paquete, pues son 3 obras separadas, pero que está en el conjunto y en la zona, que es la calle Ñeria, la hemos empezado este viernes pasado, hemos empezado con el bacheo previo y demás. La idea es que la obra se quede en condiciones de una buena transitabilidad durante el invierno. No sé si nos va a dar tiempo a poner el flexible, porque el asfalto tiene una característica y es que para poder colocarlo tenemos que tener temperaturas por encima de los 10 grados y tal y como viene la mano con el clima me da la impresión de que posiblemente no nos va a dar tiempo. Entonces, dependiendo un poco, evidentemente, depende fundamentalmente del clima, vamos a hacer lo que decía, como mínimo el bacheo para que se pueda transitar sin problemas. Y si pudiéramos, intentaríamos colocar el flexible, pero no queremos correr riesgo con la temperatura. Eso en cuanto a las obras que se están haciendo en esa zona. Luego está... ¿Son de Plan Castelo? Sí, luego está estamos trabajando también con las obras del pasaje Gutiérrez, que también está muy avanzada. De hecho, pensábamos haberla terminado esta semana pasada. Tuvo un problema la empresa contratista con el suministro del betún con el que se prepara el asfalto. Problema que entiendo está medio solucionado ya, pero bueno, lo compraban en Bahía, no sé, pues es un problema logístico de la empresa, digamos, pero lo compraban en Bahía, no le llegó todo lo que tenían previsto, ahora tienen que traerlo desde Buenos Aires y demás para poder terminarlo. No le digo que se terminará esta semana, porque la semana es lo que es en cuanto a días de trabajo, pero seguramente a lo largo de la semana que viene, Pasaje Gutiérrez debería quedar ya finalizado. En la obra en Sobral y El Ordi, que también estamos trabajando, también se está marchando a un ritmo normal, estamos alrededor del 60%. Me queda una cosa por comentarle, en Pasaje Gutiérrez hay un par de sitios que, sobre todo sobre Campichuelo, cuando hablamos de Pasaje Gutiérrez, en realidad es Pasaje Gutiérrez y calles adyacentes, son varias más, no es solamente Pasaje Gutiérrez la principal y es la que le da, digamos, nombre al resto de la obra, ¿no? Pero hay varias más. En el caso particular de... Tronador, por ejemplo. Claro, efectivamente. Entonces, en el caso particular de Campichuelo hay una zona que no, digamos que no se hizo ahora cuando se hizo el asfalto de Campichuelo, pero no se hizo ese sitio en particular porque ese sitio va con hormigón. O sea que está dentro de la obra, se hace, pero de momento estamos trabajando con lo que es el flexible, el asfalto. Luego tenemos algunas otras cosas en marcha, como son las cloacas de San Francisco. Estamos trabajando en el San Francisco 4, en estos días andamos por la calle Quito y San Pablo más precisamente. También están trabajando más o menos dentro del ritmo previsto. Hubiéramos querido que fuéramos un poquito más rápido. No hemos podido ser todo lo rápido, digamos, no hemos podido aumentar el ritmo de lo que queríamos. Se está trabajando al ritmo que se venía, queríamos mejorarlo. El suelo es un poco complicado, bueno, no le voy a decir a la gente de Bariloche lo que es el suelo de Bariloche. Entonces el suelo es un poco complicado y no nos está, digamos, no estamos consiguiendo la velocidad que queríamos.
pero bueno, todo va relacionado y en función de los medios económicos de los que disponemos estamos trabajando bien. Ahí pasaban las palabras de Carlos Cairo, secretario de Obras Públicas de aquí de la localidad. Vecinos juntan firmas para que no se corte la línea 20 por la madrugada. Desde que se dio a conocer la decisión del municipio y de la empresa Mibus de realizar recortes en el servicio de la línea 20, vecinos de los kilómetros comenzaron a juntar firmas para que no se interrumpan los recorridos en los horarios de la madrugada. David Rulo, del kilómetro 11, señaló que la recolección de firmas es para retomar el servicio del transporte urbano de pasajeros por la noche. Explicó que la solicitud es para el resto de las líneas de colectivos que han sufrido recortes en los recorridos. Hasta el momento se han entregado 315 firmas a la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Sí, estamos juntando firmas para retomar el colectivo nocturno de la línea 20, para los que laburamos de noche sobre todo, y bueno, para cualquiera que se quiera tomar el colectivo de noche, salir a tomar una cerveza o lo que sea que quiera hacer durante la noche. Y la decisión tanto de la municipalidad como de la empresa Mibus de cortar las líneas nocturnas nos afecta a un montón de trabajadores y a todo Bariloche en general, los que vivimos en los kilómetros, pero no solo la línea 20, son todos los colectivos que vienen sacando la línea 60, 30, que vienen bajando las líneas y llega un punto en el que no se puede aguantar, sobre todo yo salgo a la 1 de la mañana de trabajar y me tomo el colectivo a las 2 todos los días, y que me lo saquen es directamente recontra perjudicial, y para todos los chicos que laburan en gastronomía a la noche, hotelería también. Claro, en tu caso puntual, vos vas del centro hacia los kilómetros. Claro, yo tomo el colectivo que sale 2 y 10 de la terminal hasta el kilómetro 11, y ahí entro al barrio. David, ¿cómo surgió la idea de recolectar firmas? Y primero, allá el primer día que se avisó la medida, que fue un poco arbitrario porque se avisó un jueves, el viernes ya fue efectivo, ya enseguida yo vine acá a Defensoría del Pueblo, me comuniqué también con nuestro gremio para mover un poco los artilugios para que nos defiendan a los trabajadores, sobre todo ahora que las cosas están tan picantes en la sociedad en general, y que ya ahora te amenacen con el transporte, que uno no llega a fin de mes y te sacan los colectivos, así que enseguida nos movimos. Yo personalmente vine enseguida a realizar la planilla para juntar firmas, y bueno, después se sumó un montón de gente más, se juntaron 315 firmas hasta ahora. Y bueno, hay que seguir la causa porque esto que salió de parte del gremio es provisorio, no es fijo. Bueno, a partir de este recurso de amparo que fue aceptado por la justicia, que presentó la UTGRA, el servicio del 20, la línea 20 por la madrugada, ahora digamos funciona, ¿no? Estos días está funcionando, pero bueno, hubo días que quedamos a pata en el centro, que fue un bajón, y ya de ahí comenzó todo este sistema, y enseguida pusieron el amparo, que es hasta que se resuelva el amparo va a funcionar la línea de 2 y 4 de la mañana. Bueno, ¿y qué piensan o qué han hablado, ¿no?, los vecinos que viven en los kilómetros, teniendo en cuenta que hasta ahora se conocía la situación que viven los vecinos aquí en Bariloche, que se tienen que trasladar hacia los kilómetros? Pero ustedes que están en los kilómetros, ¿cuáles son los temas o las preocupaciones no que tienen justamente por esto? Realmente a mí lo que me preocupa es que cada vez perdemos más derechos, perdemos tiempo en recuperar para que no nos quiten lo que ya había. En mi caso personal, es la primera vez que me muevo para realizar un reclamo, y es pérdida de tiempo porque nos están quitando algo que ya estaba, no estamos tratando de ganar nada. Es quita, y bueno, llega un punto en que uno se tiene que mover. Está bueno saber como experiencia que hay organismos que protegen al ciudadano, al vecino, en este caso Defensoría y UTGRA se movieron rapidísimo, pero bueno, está ahí la medida, está ahí latente, y en cualquier momento yo creo que la van a sacar, y creo que eso debe ser un tema que deben solucionar municipalidad y Mibus
solucionarlo de una manera un poco más amigable para el usuario. Bueno, David, ¿siguen ustedes juntando firmas por todos estos días, digamos? Sí, seguimos juntando firmas hasta que, bueno, se solucione el tema del amparo, seguir la denuncia, continuarla y ojalá que el amparo salga positivo a favor de los usuarios y que se continúe un servicio que hace 20 años que está, por lo menos, desde que yo tengo uso de razón, siempre viví en los kilómetros y lo usé muchísimo tiempo, y para los que laburan de noche y viven los kilómetros siempre fue un servicio vital. Bueno, te agradecemos mucho, David, y gracias por manifestarnos, ¿no?, el trabajo que están realizando los vecinos de los kilómetros y la preocupación justamente de ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y venir a hacer la nota, y la verdad que viene bárbaro saber que hay un montón de gente que se preocupa por los vecinos y que nos da una mano. Y para este 30 de abril en Bariloche no habrá atención en los bancos. Desde la bancaria se informó que los trabajadores de los bancos también se adhieren a la jornada de protesta para este martes 30 de abril por 24 horas. Por este paro en todo el país, anunciado por el Frente Sindical a nivel nacional, no habrá atención al público en ninguna sucursal. Desde el gremio de la bancaria en Bariloche y zona andina, se anticipó que la modalidad será de asistencia a los lugares de trabajo, pero sin atención al público. Los bancos no van a prestar servicio y la mayoría van a estar cerrados en estado de asamblea. Nos adherimos a una medida de fuerza que fue anunciada por el Frente Sindical a nivel nacional. Junto con algunas organizaciones sindicales nos vamos a adherir al paro por 24 horas. La bancaria acá en Bariloche como seccional adhiere con la modalidad de asistencia a los lugares de trabajo de los compañeros, pero sin atención al público. Bueno, entonces esto quiere decir que los bancos en Bariloche no van a prestar servicio. Los bancos no van a prestar servicio, algunos, la mayoría, van a estar cerrados y bueno, sus empleados tomando en estado de asamblea en el interior de los bancos. Bueno, ¿cuántos trabajadores hay aquí en Bariloche que trabajan en los bancos? Nosotros tenemos aproximadamente unos 180 compañeros, algunos de la zona andina llegamos a 200, 205 compañeros. Son 15 locales bancarios, algunos con más de una sucursal y bueno, la actividad obviamente se resiente también con la crisis nacional. Bueno, a nivel sindical, ¿la bancaria dónde está? ¿Forma parte de la CGT? La bancaria forma parte de la CGT, estamos en una línea interna que es la corriente federal de trabajadores, es una corriente crítica que seguramente habremos escuchado más de una vez al compañero Palazzo exigir a la conducción nacional, que antes era una conducción tripartita, ahora hay dos nada más. Y bueno, somos críticos de la posición de la CGT a nivel nacional, por eso es que este paro, esta medida de fuerza, sale acompañada solo de algunos gremios y no avalado por la CGT a nivel nacional. ¿Cuáles son como las principales razones por la cual la bancaria se suma a este paro nacional activo? La bancaria como banco, como sindicato de los bancarios, pero también como organización comprometida con una realidad nacional. La bancaria y el Frente Nacional han sacado una serie de puntos por los cuales podemos salir de esta crisis en la que vive el país. Asistencia inmediata a las pymes, control de la importación y, por supuesto, poniendo énfasis en el consumo interno. Bueno, entonces, para recordarle a la gente, para que la población tenga en cuenta, este martes 30 de abril no va a haber atención en los bancos de Bariloche. El martes no se trabaja en los bancos, el martes es un día de paro nacional bancario. Momento de una linda noticia para compartir con ustedes, ya que el lonco mapuche Alberto Curamil es condecorado con el Premio Nobel Verde 2019. El lonco Alberto Curamil
preso político mapuche del gobierno chileno de Piñeras, se encuentra actualmente en la cárcel de Temuco. Es reconocido a nivel mundial como el activista ambiental más importante de Centro y Sudamérica a través del Premio Ambiental Goldman. El Premio Ambiental Goldman, también considerado Premio Nobel Verde, que hoy recibe el lonco Alberto Curamil, es un galardón que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, repartido en 6 categorías en función de la zona geográfica: África, Asia, Europa, las naciones insulares, América del Norte, América Central y América del Sur. A continuación, vamos a compartir un informe sobre la lucha y la persecución del gobierno chileno contra el lonco Curamil, reconocido a nivel internacional. El río Cautín nace en las faldas del volcán Lonquimay, en el sur de Chile, recorriendo a su paso el corazón del territorio indígena mapuche. En la vida espiritual invocamos los ñenes de los ríos, los ñenes de los huincules. Por lo tanto, eso hoy día nos hace sentir muy responsables. Alberto Curamil es un líder y vocero mapuche, dedicado a la preservación de su cultura y a la protección del agua y su territorio, que son sagrados. Es por eso que cuando el gobierno anunció el plan de construir docenas de proyectos hidroeléctricos en ríos de la zona, incluyendo 2 en el río Cautín, Alberto sintió la necesidad de actuar. No me quedó otra de tener que organizar a mi gente, a las comunidades, para poder proteger aquella fuerza que es parte de nuestra vida. Los 2 proyectos hidroeléctricos proponían desviar el curso de más de 500 millones de galones de agua diariamente, devastando el ecosistema local en una región que ya ha sufrido varios años de sequía. Alberto sabía que el esfuerzo colectivo era la única esperanza en contra de un gobierno poderoso que sistemáticamente discrimina a sus pueblos indígenas. Nuestras autoridades merecen ser respetados, pero como estamos frente a grandes empresas que tienen mucha ambición económica y que empobrece a las comunidades. Alberto y las comunidades mapuches de la zona comenzaron a organizar un movimiento de resistencia, incorporando a personas de afuera de la comunidad a sus reuniones tradicionales. Crearon una coalición sin precedente que incluye académicos, ONGs y un equipo legal para asumir la defensa del río Cautín. Nosotros lo que hicimos, nuestra estrategia fue demostrar que el gobierno y el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, y tanto así la empresa, estaban equivocados y estaban mintiendo diciendo que aquí no había afectación. Pero mientras crecía el apoyo a la defensa del río, las tensiones aumentaban. Las fuerzas policiales de Chile buscaban intimidar al movimiento y encarcelar a sus líderes. En febrero de 2014, una marcha pacífica se tornó violenta. 5 carabineros que me lanzaron al suelo. Una vez que yo estaba en el suelo, llegaron otros carabineros más que me golpearon mucho. Yo ya no sentía los dolores de los golpes que me dan en ese minuto. A pesar de la gravedad de sus heridas, Alberto no se dejó intimidar. Siempre dijo, vamos a luchar, sigamos con esto, nunca bajen la guardia. Ustedes tienen que ser fuertes, nosotros sabemos por qué estamos luchando y saben las consecuencias que le toca a uno por luchar también. Finalmente, en el año 2018, la determinación de Alberto dio sus frutos. El gobierno no había consultado a las comunidades mapuche e ignoró los impactos ambientales. Como resultado, ambos proyectos hidroeléctricos fueron dejados sin efecto. Fue una alegría para nosotros porque lo pudimos lograr. Son fuerzas grandes del Estado, por eso
Yo igual me siento orgullosa, yo sé que soy una mujer o una lamien orgullosa de tener un buen, voy a decir, un hombre que sí lo ha podido lograr. Pero en agosto de ese mismo año, Alberto fue arrestado y encarcelado. Su familia y colegas creen que es un intento de silenciar su lucha. Me acusan de homicidio frustrado a Carabineros nuevamente. Me acusan de poseer arma de guerra, ¿cierto? Que para mí todo esto es una mentira. ¿Qué significa esto? Una nueva campaña para criminalizarme, ¿cierto? Para que la gente dejen de creer las razones por las cuales tenemos que movilizarnos. Siempre hemos dicho que ni la prisión ni la muerte podrá detener esta lucha. Nosotros vamos a continuar. Mi papá es una persona súper fuerte. Está con todas las ganas de seguir luchando. Él siempre nos dice eso. No estará en cuerpo, pero espiritualmente Él está con nosotros. Por su destacado logro ambiental en Sudamérica y Centroamérica, se le entrega el Premio Ambiental Goldman 2019 a Alberto Curamil, Los Radalco, territorio mapuche, Chile. Este lunes se inauguró una muestra en defensa de la educación y la Universidad Pública de la Artista Plástica Luxor. La misma se puede visitar en el hall de entrada de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, de Mitre 630, de lunes a viernes, de 8 a 23 horas. La muestra está compuesta por 6 partes que representan a la educación superior, como una frase de Paulo Freire, que indica: la educación no cambiará al mundo, sino que va a cambiar a las personas que cambiarán al mundo. La exposición estará disponible durante todo el mes de mayo. Bueno, hoy empezamos en realidad una muestra que es parte de un proceso que se viene haciendo hace bastante tiempo. Puntualmente todas las universidades o las instituciones de educación superior de Bariloche nos juntamos para trabajar en defensa de la educación pública con distintas acciones. Es una mesa en donde se trabajan muchas cosas y una de las propuestas que se recogió fue esta que nos hizo el artista Luxor, que es un muralista de la ciudad de La Plata, que dedica gran parte de su tiempo a hacer intervenciones artísticas en espacios públicos, puntualmente en universidades, en hospitales y en escuelas primarias. Nos ofreció la posibilidad de venir y hacer una pintada por todas las instituciones que están acá en Bariloche trabajando la educación superior de manera pública, y esta fue una de las maneras que más encontramos de lo más representativo, ¿no? Es un mural que él hizo por primera vez, que se parte en 6 pedazos y que cada una de las instituciones después se va a llevar una parte. La vamos a tener mostrándola en cada una de las instituciones y organizaciones. Se va a unificar nuevamente en la muestra de carreras que se va a hacer a finales de junio en la Universidad del Comahue, acá en el CRU. Pero representa bastante de lo que somos todos, ¿no? O sea, somos una misma idea política también, una idea fuerza que tiene que ver con la educación superior y la educación pública y gratuita, pero cada una con sus particularidades. Pero en este caso tomamos la posta todos juntos porque obviamente con el espacio y la muestra artística conjunta realmente nos representa a todos y después cada una tiene su particularidad. Entonces en ese sentido es como todavía más representativo lo que hace Luxor, en este caso ofreciéndose a hacer una intervención artística de esta manera, que se va a poder ver durante todo el mes de mayo, aquí en la Universidad Nacional de Río Negro, como primer espacio de exposición. Después se va a mostrar en varios lugares más. Bueno, cuando hablamos de este mural por la educación pública, bueno, vemos que hay como cuadros, ¿no? ¿Cuántos son en total? Son 6 cuadros de fenólico puntualmente, son pintados en madera. Todos tienen el mismo estilo, pero todos son distintos. Los unifica, además del estilo de Luxor, una frase de Paulo Freire que dice que la educación no cambiará al mundo, sino que va a cambiar a las personas que cambiarán el mundo. Y es algo que nos representa realmente a todos. Entonces, desde ese sentido, tener estas 6 piezas, hoy mostrándolas por primera vez aquí en la Universidad de Río Negro,
representa a todas las organizaciones y universidades de nuestra ciudad, puntualmente. Luego en la muestra de carreras que va a ser a finales de junio en el CRU se va a poder volver a ver entera, y luego cada una de las instituciones se va a quedar con una de las piezas. Bueno, Sebastián, gracias, y bueno, recordamos por último día y horario de la muestra. En Mitre 630, en el hall de entrada de la Universidad de Río Negro, todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche pueden pasar y visitarla. La muestra es totalmente gratuita. Les recordamos entonces que usted puede visitar esta muestra en el hall de entrada de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, que se encuentra allí en la calle Mitre 630, de lunes a viernes de 8 a 23 horas. Felay Pulamuen, vamos a la última pausa aquí en Muley Zungu y continuamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce a castellano, aquí por el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Videocable. Por este paro nacional activo anunciado para el día 30 de abril en todo el país, son muchos los organismos nacionales, provinciales y municipales que no atenderán al público. Pero hay otras delegaciones del Estado que sí estarán prestando servicio. Uno de ellos será el Registro Civil. Jorge Huircapán, el jefe delegado del Registro Civil en el Centro Administrativo, informó que este martes 30 de abril el organismo estará funcionando normalmente. Sí, hasta ahora ningún empleado me ha manifestado la voluntad de que va a realizar el paro, así que hasta ahora no tengo ninguna novedad y mañana se van a abrir las puertas normalmente como todos los días.
Bueno, llama un poco la atención porque de alguna manera se había anunciado en algunos gremios que iban a afectarse algunos organismos de la provincia. Sí, el gremio nuestro que nuclea tanto UPCN como ATE no se han hecho presente y los afiliados a mí hasta el momento no me han manifestado nada, vuelvo a reiterar, no me han manifestado la voluntad de hacer el paro, así que bueno, mañana lo esperaré a todo y bueno, y estaremos abriendo la puerta como es de costumbre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Sí, recordar que el miércoles, como es el Día del Trabajador, no se va a abrir las puertas como el viernes, que es el día de nuestra ciudad. O sea que la gente que tenía turno para este martes puede venir sin problemas al registro civil. Sí, vamos a que puede venir. Es más, no estamos, voy a aclarar esto, no estamos dando turnos, sí, para que las personas sean atendidas. Lo estamos atendiendo en forma espontánea a todos. Sí tienen turno para presentar papeles para que nosotros podamos confeccionar el acta, aquella persona que van a contraer el matrimonio. Pero si no, todo es espontáneo, no hay turno para distintos trámites en el registro civil. Y lo otro, también para agendarlo, el 1 y el 3 de mayo el registro civil no va a atender, va a estar cerrado. No, es de costumbre, eso ya no hay que hacer asamblea, es el día nuestro, no es el día de todos, así que ese día no vamos a trabajar y el viernes, bueno, es el día de nuestra ciudad en el cual se da asueto a todas las personas. Muy bien, Jorge, le agradecemos la información y más que nada para que la población esté al tanto, ¿no?, de lo que va a pasar aquí en el registro civil. No, gracias a usted, pero de todas maneras si llega a pasar algo mañana voy a estar informando, así que quédese tranquilo. Pasamos a otra información. El presidente del Consejo Deliberante, Diego Benítez, tomó juramento a los nuevos integrantes de la Junta Electoral, quienes se comprometieron a desempeñar con honor, lealtad y patriotismo el cargo hasta el año 2023 para la organización y fiscalización de elecciones municipales y de juntas vecinales. Entre los temas importantes, la nueva Junta Electoral Municipal deberá abocarse a organizar las próximas elecciones municipales del 1 de septiembre y así abrir nuevamente la inscripción de extranjeros para integrar el padrón local. Sí, fue un acto breve, sencillo, pero contundente en términos del objetivo que esperábamos, que era justamente empezar en horario para poder que la gente siga con sus actividades, porque acá hay mucha gente, mucha familia que ha venido a acompañar a los nuevos 3 integrantes y también, bueno, agradecer la tarea de los integrantes que terminan el 30 de abril su mandato. Nos pareció importante que desde lo institucional que la Junta Electoral tenga sus integrantes a partir del 1 de mayo, que es la fecha que nos habíamos propuesto con esa postergación que se había dado para el mes de abril, que es el mes en curso. Nos parecía importante que estén regularizadas la institución, como dije, porque esto tiene injerencia no solamente en la elección municipal que viene en el mes de septiembre, pero sino también en la elección de cada una de las juntas vecinales, que son más de 110, con lo cual es importante que ellas confíen en que las instituciones están sólidas, que las instituciones que digamos tienen la posibilidad de recurrir un vecino cuando necesita algo de esa institución, como nosotros también lo somos en el Consejo para otros temas. Así que bueno, fue un acto que la verdad que nos pareció importante, que ya habíamos hablado en la sesión del jueves pasado cuando sancionamos la ordenanza que permitió hoy la jura, así que para nosotros es un paso más de que las instituciones están sólidas en San Carlos de Bariloche, que las instituciones funcionan, que las instituciones tienen que sujetarse a derecho, que hay reglas para todas las instituciones, más allá de los integrantes que la conforman o de la conformación política, hay reglas muy claras a las cuales hay que sujetarse y así es como esperamos que funcionen y obviamente desearles una excelente gestión a estas nuevas autoridades que el 2 de mayo en realidad, porque va a ser el primer día hábil que van a empezar sus funciones. Bueno, ¿nos podés hablar acerca de las personas que asumen como autoridades de la Junta Electoral Municipal? Sí, las personas, bueno, son 3, quizás ustedes hayan hablado con ellos personalmente, digamos. Una es una maestra, una docente y también militante de un partido que tiene una función, pero más allá de ahora cumplirá un rol específicamente, pero sobre todo el tema territorial, una conocedora de los barrios de San Carlos de Bariloche, que esperamos que esta función le dé todavía mayor conocimiento sobre la complejidad
complejidad que significa esta ciudad con tantos barrios y con tantas diferencias y complejidades. También está un abogado que es Vicens, que también nos parece que bueno, que aporta el tema jurídico a esta Junta Electoral. Y por último está Tisla, que también tiene un reconocimiento en los barrios y que tiene que ver con lo deportivo que él hace en su lugar, es profesional también de administración, y nos parece que bueno, que es una junta electoral que además no solamente por lo que tiene que ver con su formación, tiene que ver con la mirada hacia los barrios de San Carlos de Bariloche, que es lo que nosotros esperamos de esta nueva integración de la Junta Electoral Municipal. Ahí pasaban las palabras de Diego Benítez, presidente del Consejo Deliberante. La semana pasada, el dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio, Walter Cortés, hizo uso de la banca del vecino en la sesión del Consejo Municipal para exponer la situación de angustia y desesperación que viven los ciudadanos de Bariloche por la falta de trabajo. Walter Cortés además expuso las malas condiciones de trabajo en el Cerro Catedral y por otro lado señaló que muchos desocupados buscan comida en el vertedero municipal. Otra cosa que quisiera que el Consejo Municipal tome en cuenta es el trabajador del Cerro Catedral. El trabajador del Cerro Catedral trabaja con temperatura extrema, de casi 20 grados bajo cero, con vientos blancos, con situaciones, come arriba de la nieve, con un frío constante de no menos de 7 grados bajo cero. Y ese trabajador se jubila como cualquier otro trabajador. Se jubila como cualquier otro trabajador, y ese trabajador tiene la posibilidad de jubilarse a los 55 años. Porque ¿saben qué? Nosotros tenemos antecedentes de la gente que está jubilada en el cerro y por distintos motivos la vida del trabajador ese no es larga. No tenemos registro de gente que haya pasado los 77, 78 años. Antes se mueren por la situación que viven, porque muchos han quedado ciegos y están en una situación aún de ceguera y tenemos antecedentes. Y los que no, con problemas en los huesos, en las articulaciones, producto del frío y todas estas cosas. Así que una de las motivaciones interesantes, a cual les agradecería, es que motivaran la posibilidad de que el trabajador del Cerro Catedral cese antes de sus funciones, porque un hombre a esa edad, inclusive ya a los 65 años, una persona grande, a veces las empresas tienen piedad y los tienen abajo, le dan tarea dentro del lugar resguardado, pero es una cuestión ya de predisposición empresarial y no una cuestión reglada, donde tiene que estar reglada la situación para aquellos que son más viejos. Y el Cerro Catedral es uno de los íconos de la Argentina, de aquí se han sacado antecedentes para los otros centros de esquí y creo que merece totalmente la atención, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados con la gente que está comiendo en el vertedero, que muchos son trabajadores desocupados. Necesitamos que de alguna forma ustedes tomen nota de esto y que hagan algo y que, bueno, se pueda registrar y se haga un registro de esa gente para ver de qué forma podemos contener en esta municipalidad tan rica en algunos lados, tan apreciada con el turismo, y por otro lado tan pobre y tan miserable, para con nosotros mismos, ¿no? Para con nosotros mismos. También estamos muy preocupados con el transporte urbano. El transporte urbano, que no se olviden que el empleado de comercio es una persona que trabaja y que trabaja hasta tarde y que necesita movilizarse. El promedio de salario de un trabajador hoy es de 22.000, 23.000 pesos por mes. Tiene que hacer un 8 para llegar. Y no se olviden que no sé por qué en esta ciudad, pero no sé si se dará en el país, pero hay muchísimas madres solteras, pero muchísimas, y padres ausentes, muchísimos padres ausentes. Y esto podemos dar fe porque no sé qué pasa, pero muchos padres que no se hacen cargo ni de la cuota alimentaria y cuando tienen un trabajo prefieren trabajar en negro para no pasar la cuota alimentaria. Y es la madre la que sostiene el hogar y esa madre no le alcanza para poder pagarse un auto o venir en un auto, le alcanza para cargar el cospelo, cargar la sube
ir en su colectivo, que hoy no está pasando. Entonces, por favor, por lo menos en altas temporadas, donde se genera mucho trabajo y que es el único trabajo que tiene la gente del Alto, nuestra gente, que tenga la posibilidad de llegar a su casa sin que sea asaltado, sin que tenga que pasar frío, sin que se tenga que romper un pie, porque nuestras calles a veces están, y nuestras veredas están intransitables. Aprender un oficio como oportunidad de vida. Alrededor de 3.000 vecinos de aquí de la localidad participan en 137 talleres laborales que lleva adelante el gobierno de Río Negro, los cuales se complementan con el Fondo Solidario para Desocupados, el cual ayuda a la compra de materiales e insumos para los vecinos o para que los vecinos pongan en práctica lo aprendido. Estos talleres se dan en el marco del programa Emprender, articulado por el Ministerio de Desarrollo Social, que ponen en funcionamiento más de 600 capacitaciones de similares características en todas las provincias. Bueno, ya arrancamos hace un mes y medio más o menos todos los talleres en los diferentes barrios de Bariloche, y bueno, han tenido una gran concurrencia, fue una gran concurrencia la inscripción, tenemos en algunos listas de espera, la realidad es que ha sido un éxito y a la gente le ha interesado, le parece que son útiles, o sea, mucha gente consultando por muchos talleres que ya están funcionando, entonces bueno, muy felices por eso. Quedan algunos cupos en algunos talleres muy específicos, quizás operador de máquina overlock queda un lugar, algunos talleres muy específicos, pero no para 20 personas, ¿no? 1 o 2 lugares en cada uno. ¿En cuántos barrios tiene presencia? Y estamos en 29 más o menos en general, porque tenemos en diferentes, o sea, tenemos desde San Francisco, de Belgrano Sudeste, también en Melipal, y después todo lo que tiene que ver Malvinas, el 2 de abril, el Frutillar, Arrayanes, varios, sí, muchísimos. Primero que es algo práctico que les interesa por el tema de los horarios, muchos de ellos son por la tarde, entonces cuando terminan de hacer los quehaceres de la vida cotidiana, tiene que ver con los niños y demás, pueden acercarse, o el que tiene quizás algún trabajito en la mañana puede perfeccionalizarse también con los mismos, así que, y lo importante que todos en su mayoría están orientados a una salida laboral. Sí, la necesidad del empleo ha sido una de nuestras principales pilares este año, por justamente la necesidad de que las personas puedan generar un ingreso genuino. Entonces, ese fue, creo que, la gran demanda que tuvo también el taller, sabiendo que necesitamos también capacitar a la población para que después eso pueda avanzar. Nosotros lo complementamos mucho con otro programa que tenemos, que viene también muy bien este año, que es el microemprendimiento, que es el Fondo Solidario hacia el Desocupado, donde nosotros acompañamos a la persona con un aporte económico para la compra de materiales o insumos o maquinaria para un emprendimiento autosustentable, ¿no? Puede ser desde una máquina, desde insumos para algún taller que ya viene funcionando. Entonces eso también nos garantiza que el que no encuentra en el mercado actual una salida laboral, en el mercado, digo, desde lo privado, pueda generarse una instancia autogestiva. ¿Dónde debe acercarse? A Ruiz Moreno 705, esquina Albarracín, ahí es donde tenemos nosotros la Delegación de Desarrollo Social, y bueno, se anotan para poder ser relevados y encuestados en relación a los programas. Bien, ahora pasamos a las farmacias de turno para este lunes 29 de abril. Farmacia Gallardo en Villegas 467, Farmacia Gilmore en Mitre 802 y Farmacia Del Machín en Rolando 1202, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 29 de abril. Gallardo en Villegas 467, Farmacia Gilmore en Mitre 802 y Del Machín en Rolando 1202, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de este lunes 29 de abril. Les agradecemos desde aquí, desde el equipo de Walking Toon, la compañía que nos hacen diariamente. Agradecemos también todos los comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales.
por este logro que hemos obtenido desde aquí, desde el canal, de poder conectarnos a través de la fibra óptica a ABC Videocable. Les agradecemos a todos por su compañía y por el apoyo que dan todos los días aquí al equipo de Walkington TV. Ahora los dejo en la programación, continuamos con pantalla y luego viene un documental. Así que los dejo en la programación, nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamien, Capeucayal.